cocinaban cuero y luego comían a los muertos. Una joven de 19 años masticaba tiras de carne humana para sobrevivir en las montañas, y no estaba sola. Una joven vio cómo le arrancaban el cuero cabelludo a su sobrina. Otra dio a luz a un hijo de su violador después de 5 meses de cautiverio. Otra se congeló a solas durante 7 meses en las montañas rocosas. Tenía 14 años. Pero, ¿cómo es realmente la supervivencia cuando no hay de dónde esperar ayuda? ¿Por qué las historias de las mujeres en la frontera a menudo se borran o se embellecen? ¿Y cómo lograron estas 5 soportar lo que debería haberlas matado? Hoy revelamos la verdad absoluta sobre las valientes mujeres y jóvenes pioneras que fueron secuestradas, quebradas y cuyas historias fueron sepultadas sin querer ser escuchadas hasta ahora. Y para empezar, permítanos presentarles a una superviviente cuya historia no da tiempo para andarse con rodeos. Número 1. Anna Brewster. Anna Brewster Morgan tenía 23 años cuando esto sucedió. Era el 3 de octubre de 1868. Estaba en el campo con su esposo James, trabajando como cualquier otro día. De repente, sin previo aviso, aparecieron los Sioux. Le dispararon a James, pero no lo mataron. Luego, atraparon a Anna. Abusaron de ella allí mismo, luego la arrastraron, la ataron a un caballo y desaparecieron en las praderas. Unos días después, los Sioux se encontraron con un grupo de Cheyennes. Tenían otra prisionera, Sarah White. Los Sioux intercambiaron a Anna por varios caballos, y ahora Anna pertenecía a los Cheyennes. Así comenzaron sus 5 meses de cautiverio. Los tiempos eran terribles. Las guerras indias estaban en su apogeo. Custer ya se preparaba para atacar a la gente de Black Kettle. La tensión y la violencia reinaban por todas partes. Anna estaba sola, atrapada y aterrorizada. Su mundo, todo lo que conocía, había desaparecido. La violencia no cesaba, como tampoco el miedo. Tenía que comer su comida, vivir según sus reglas y estar alerta todos los días, sin libertad y sin seguridad. Uno de los jefes Cheyennes dijo que quería tomarla como esposa. Anna aceptó, no porque quisiera, sino porque era la única manera, quizás, de sobrevivir. Eligió lo que parecía el menor de los males. Estar vinculada a un solo hombre significaba que, quizás, evitaría a los demás. Aún así, luchó, no se rindió dócilmente. La gente decía más tarde que no era fácil quebrarla. Se mantuvo firme cuando pudo y algunos Cheyennes lo notaron. Esto no significaba que la trataran bien, pero veían su fuerza. El invierno lo empeoró todo. No había refugio real y la ropa escaseaba. Un frío así calaba hasta los huesos y la salvación aún no se veía. Luego llegó el 27 de noviembre, el ataque de Custer a la aldea Cheyenne en el río Washita. Anna y Sarah no estaban en ese mismo campamento, sino cerca, río abajo, cuando comenzaron los disparos. Sus captores las alejaron rápidamente del combate. Anna no pudo dar ninguna señal. Oía los disparos, pero no podía hacer nada. Así pasó el invierno. Nada cambió. Finalmente, en marzo, llegó la ayuda. El día 22, soldados estadounidenses y voluntarios de Kansas las encontraron cerca de Sweetwater Creek. Esta vez, no hubo disparos. La gente de Custer, junto con el 19º Regimiento de Kansas, rescató a ambas mujeres. Anna estaba medio muerta de hambre, sucia, exhausta.
Una cocinera del ejército llamada la señora Courtney la acogió, la lavó y le dio ropa. Después de 5 meses de infierno, Ana era libre. Pero el daño estaba hecho, estaba embarazada. El niño, nacido en Kansas, no era de su marido, se llamaba Ira. Desafortunadamente, murió antes de cumplir los 2 años. Ana intentó seguir adelante con su vida. Tuvo más hijos con James, pero el dolor permaneció. Una vez dijo, después de que regresé, el camino parecía difícil, y a menudo lamentaba que nunca me hubieran encontrado. La gente la miraba de otra manera, algunos la evitaban. Su matrimonio se disolvió, dejó a James y se mudó con su hermano. Llevó una vida tranquila, pero inquieta. Los recuerdos no la soltaban. En 1902, a la edad de 57 años, murió en un hospital psiquiátrico. Sus últimos años los pasó en reclusión, todavía atormentada por los fantasmas del pasado. Su historia no tiene un final feliz, pero ella sobrevivió donde pocos habrían podido. Regresó después de lo que debería haberla quebrantado, y eso importa. Su historia fue registrada, y aunque Ana regresó quebrada, la siguiente superviviente en nuestra lista nunca tuvo la oportunidad de regresar en absoluto. Número 2. Abby Gardner Sharp. Abby Gardner Sharp. El invierno de aquel año, 1857, fue duro. El norte de Iowa estaba congelado, la comida escaseaba. La gente estaba desesperada, tanto los colonos blancos como los Sioux Dakota. Abby Gardner tenía 13 años. Vivía con su familia en una cabaña junto al lago Spirit. Intentaban sobrevivir como todos los demás. Luego apareció Inkpaduta. Lideraba una banda de Huacpecute, Dakota. Estaban enojados, hambrientos y sedientos de venganza. Varios años antes, un colono blanco había matado a su hermano, y la justicia nunca había llegado, por lo que esa herida supuraba profundamente. El grupo se movía por la zona en busca de comida, pero en su lugar encontraban objetivos. En marzo, atacaron el asentamiento, cabaña tras cabaña. Mataron a todos los que encontraban. La familia de Abby no tuvo ninguna oportunidad. Vio cómo mataban a sus padres y hermanos justo delante de sus ojos. Su casa se quemó hasta los cimientos. Sin embargo, no la mataron. La tomaron prisionera y la arrastraron por la nieve. Ella, junto a otras 3 adolescentes, se vio convertida en prisionera. Así dio inicio a una marcha brutal, millas bajo el viento helado, apenas cubiertas, entumecidas por el frío y el impacto. Si disminuía el paso, la empujaban sin miramientos. Durante 81 días, Abby permaneció con ellos. La banda siguió avanzando hacia el noroeste, hacia lo que ahora es Dakota. Las muchachas eran tratadas como propiedad, obligadas a trabajar, obligadas a obedecer. Abby cargaba leña, cargaba agua, hacía todo lo que le ordenaban. Las mujeres Sioux, cuyas vidas ya eran duras, imponían a las cautivas el peor trabajo. Esclavas de esclavas, así lo llamó Abby más tarde. La comida era carne de caza, raíces y sobras. Le asqueaban la carne seca y las plantas de espadaña. No era suficiente, pero la mantenía viva. Le pintaron la cara de rojo y negro para mostrar que les pertenecía. Estaba llena de piojos, sucia, exhausta, pero no se resistió. Sabía lo que pasaría si lo hacía. Un día le dijeron directamente, si te quedas atrás, morirás. Y ella no se quedó atrás, pero vio cómo se apagaban las demás.
Las muchachas tomadas prisioneras con ella perecían una tras otra. La señora Marble no pudo seguir caminando. Enfermó y cayó. La mataron en el acto. Simplemente no querían que las retrasaran. Pero Abby siguió caminando. Una de las muchachas intentó escapar mientras cruzaba un río. Le dio el pánico, pero no llegó muy lejos. Le dispararon en el agua. Otra muchacha, Nettie, no murió, pero no se quedó con ellos. La intercambiaron por caballos a otra banda y así también desapareció. Solo quedó Abby, sola, nadie más, solo ella y la gente que había destruido su vida. Más tarde dijo, es sorprendente que alguna de nosotras haya sobrevivido. No exageraba. Pasaron casi 3 meses. Las tropas estadounidenses perseguían a los atacantes, pero no podían alcanzarlos. En su lugar, intervinieron agentes indios. Finalmente, en mayo, un grupo de dakotas de otra tribu llegó al campamento de Inkpaduta. Llegaron bajo una bandera de tregua. Trajeron un rescate. El precio fue alto: 2 caballos, 12 mantas, 20 libras de tabaco, 2 barriles de pólvora, más de 30 yardas de tela y un montón de pequeños artículos. Inkpaduta aceptó el rescate. Tal vez no veía sentido en retenerla, o tal vez estaba cansado de la persecución. La mayor parte de su banda ya estaba muerta o dispersa. Y así, después de 81 días, Abby fue libre. La llevaron a la agencia de medicina amarilla en Minnesota. Tenía 14 años. Sus piernas estaban llagadas, su cuerpo cubierto de cicatrices. Apenas podía ponerse de pie. Los siguientes meses fueron difíciles. El trauma no desapareció así como así. Sobrevivió encerrándose en sí misma, haciendo todo lo que se le exigía. Su historia se extendió. Los periódicos la recogieron. La gente quería saber qué había pasado allí. La masacre del lago Spirit tocó una fibra sensible. La gente anhelaba venganza. El gobierno no atrapó a Inkpaduta, pero castigó a sus parientes. Ejecuciones, destierro, todo eso. Abby finalmente se casó. Tomó el nombre de Abby Gardner Sharp. Tuvo hijos, pero el pasado nunca la abandonó. La mayor parte de su vida fue pobre. No podía dormir. La atormentaban las pesadillas. Años después, decidió escribirlo todo. En 1885 publicó sus memorias Historia de la masacre del lago Spirit y el cautiverio de la señorita Abby Gardner. No se contuvo. Contó la historia directamente, nombró nombres, honró la memoria de los colonos fallecidos. Incluso localizó a 2 dakotas que la habían ayudado a liberarse y les agradeció en persona. Y luego regresó. Compró la vieja cabaña, la misma donde había sido asesinada su familia. Todavía estaba en pie. La convirtió en un pequeño museo. Contaba a los visitantes lo que había sucedido, una y otra vez. Abby Gardner Sharp murió en 1921. Tenía 78 años. Fue la última persona que vio la masacre con sus propios ojos. Y la siguiente superviviente de nuestra lista se enfrentó al silencio y al invierno en completa soledad. Número 3. Janet Riker. Janet Riker. En el otoño de 1849, Janet Riker tenía 14 años. Se dirigía al oeste con su padre y sus 2 hermanos mayores. Como muchas familias de la época, buscaban tierra, buscaban oro, simplemente tratando de crear algo de la nada. A finales de septiembre se separaron del sendero de Oregón y se adentraron en las montañas. Ahora es Montana, pero entonces
era simplemente un lugar salvaje. Acamparon en un valle para dar descanso a los bueyes y cazar carne antes de cruzar las montañas rocosas. Una mañana, su padre y sus hermanos salieron a cazar bisontes. Le dijeron que regresarían por la noche. Ella se quedó en el campamento manteniendo el fuego, pero no regresaron. Esa noche se sentó sola junto al fuego, escuchando a los lobos. Al amanecer, cogió su rifle y siguió sus huellas. Encontró un cañón y luego perdió el rastro en los barrancos. Pasó una semana llamándolos, disparando su rifle con la esperanza de que la escucharan. Pero nada, ni rastros, ni cuerpos, ni señales. Nunca supo qué pasó. Simplemente desaparecieron. Quizás se perdieron, quizás cayeron, quizás fueron atacados. Después de esa semana tuvo que admitir, estaba sola, a cientos de millas del asentamiento más cercano, y el invierno se acercaba. Era una niña y quería morir. Oró por ello, pero la muerte no llegó. Entonces se levantó. Sabía que si esperaba la salvación, también moriría allí. Así que decidió sobrevivir. Nadie vendría, solo estaba ella. Vio lo que tenía: herramientas, algo de comida, algunos suministros, pero lo primero que necesitaba era un refugio. Eligió un lugar en la ladera de una colina, arrastró árboles, cortó leña, selló las grietas con barro y hierba. Arriba, tensó una lona del carro e hizo las paredes de tierra. Una sola habitación, apenas lo suficientemente alta para gatear dentro, pero la protegía del viento. Luego pensó en la comida. Había hierba en el valle, y los bueyes no habían huido. Necesitaba carne para que le durara varios meses. Cuando llegaron las primeras heladas, eligió al buey más gordo, lo llevó al refugio y le disparó. Lo descuartizó, lo desolló sola, un animal que pesaba 1000 libras. Luego cortó la carne en tiras y la colgó para secar. Así comenzó el invierno, una niña de 14 años, sola en las montañas, sin salida. Janet secó tanta carne como pudo, convirtiéndola en carne seca. El resto lo empacó firmemente en la parte más fría de su refugio para que se congelara. Ese buey, un saco de harina de maíz y algunos frijoles del carro debían alimentarla durante todo el invierno. También necesitaba leña. Todos los días arrastraba ramas, las cortaba y las apilaba en una gran pila de leña. Además del calor, el fuego también era compañía para ella. Era luz. Sin él, no tenía nada más que oscuridad. Cuando comenzaron las primeras tormentas de nieve, ya estaba encerrada en su cabaña. La nieve la había cubierto por completo. Estuvo sepultada por la nieve durante casi 3 meses. Dentro encendía un fuego y trataba de mantenerse lúcida. Garabateaba notas en trozos de papel. Leía la misma Biblia una y otra vez. Era el libro de su madre. Ese libro la ayudaba a pasar algunas noches. Afuera, los lobos y los pumas rondaban. Olían la sangre del buey. A veces incluso oía garras en las paredes, gruñidos, arañazos, pero la nieve ayudaba. Se adhería firmemente a las paredes de la cabaña, como una pared, e impedía que los grandes depredadores entraran. Sin embargo, empezó a perder la noción del tiempo. Los días y las noches se fusionaron. Cuando su suministro de leña se agotó y la nieve era demasiado profunda para alcanzarla, se abrió camino hacia el exterior, a gatas a través del hielo. Cavó un túnel como un animal, arrastró tanta leña como pudo, y luego selló el agujero detrás de ella. Luego llegó la primavera. El agua de deshielo
inundó la cabaña. Su cama, su comida, sus provisiones, todo empapado. No pudo encender fuego durante 2 semanas. No quedaba nada seco. Comió la carne cruda. Se sentó con la ropa mojada. Tembló en la oscuridad. Sabes, la mayoría de la gente no habría aguantado. Pero Janet continuó. Mantuvo su rutina. Derretía la nieve para obtener agua. Remendaba la ropa con hilos arrancados de viejos sacos. Marcaba los días en trozos de papel solo para recordarse que todavía estaba allí. Luego, a finales de abril, llegó la ayuda. Un grupo de cazadores indígenas, posiblemente Nez Perce, pasaba por el valle. La encontraron viviendo en el carro y en la cabaña semienterrada, sola. Apenas podía mantenerse en pie, piel y huesos, pero viva. Estaban en shock. Dijeron que ninguna mujer de su tribu habría intentado hacer lo que ella hizo. Le dieron comida. La ayudaron a recoger sus cosas. Luego la subieron a un caballo y la sacaron de las montañas. La llevaron a Fort Walla Walla. Había aguantado casi 7 meses. Más tarde, la noticia se extendió rápidamente. La gente pensaba que la familia Riker había desaparecido, pero Janet sobrevivió. Su historia apareció en revistas fronterizas y luego en ensayos sobre mujeres pioneras. Se estableció en Oregon City, se casó con un colono y llevó una vida dura, pero tranquila, una vida sobre la que no se escribe. Pero ella se la merecía, y ahora, la siguiente mujer pionera en nuestra lista sobrevivió al adentrarse en lo desconocido e intentar adelantarse al invierno. Número 4. Mary Ann Graves. Mary Ann Graves. Mary Ann Graves tenía solo 19 años cuando dejó todo y se fue al oeste con su familia. Buscaban una vida mejor, como tantos otros. En 1846, su familia, 9 hijos y sus padres, se unió a una caravana de carretas que se dirigía a California. Este grupo se conocería más tarde como la partida de Donner. En noviembre, en lo profundo de las montañas de Sierra Nevada, el invierno los golpeó. Se quedaron varados junto a un lago, que ahora se llama Lago Donner. La nieve se amontonó en grandes ventisqueros, los caminos desaparecieron y quedaron atrapados. Los días se convirtieron en semanas. La comida se acabó y con ella la esperanza. Primero hirvieron sopa de pieles de buey. Luego masticaron cuero. Luego no quedó nada. En diciembre estaban muriendo de hambre. La familia de Mary Ann se apiñaba en toscas cabañas enterradas bajo los ventisqueros. No tenían leña ni animales, solo tenían el frío y el hambre. Luego, el 16 de diciembre, Mary Ann se unió a un grupo desesperado de 15 personas. Se pusieron raquetas de nieve improvisadas y abandonaron el campamento. Su objetivo era simple: salir, encontrar ayuda. Las posibilidades eran escasas, pero quedarse significaba la muerte. Este grupo se llamó más tarde la Esperanza Desesperada. Caminaron 33 días a través de la nieve profunda, a través de ventiscas. Se estaban congelando, estaban débiles, hambrientos. Luego, uno por uno, la gente comenzó a caer y morir. Se dieron cuenta de la verdad. Si querían vivir, tendrían que comer a los muertos. Mary Ann vio morir a 4 de ellos. Luego, tomó la misma decisión brutal que los demás. Cortaron tiras de carne de los cuerpos congelados. Comieron lo justo para seguir adelante. Más tarde, admitió directamente: comió carne humana. No por locura, no por crueldad, sino simplemente
para mantenerse con vida. Los 2 guías de la tribu Miwok que se habían unido a ellos huyeron, temiendo ser los próximos en ser asesinados. Después de eso, Mary Ann ayudó a buscar comida. Un día, ella y otro superviviente lograron matar un ciervo. Pero cuando regresaron al campamento, ya era demasiado tarde. Su cuñado, Jay Fosdick, había muerto. Su cuerpo se convirtió en otra ración de comida. A principios de enero, solo quedaban 7 vivos. Mary Ann era una de ellos. Ciega por la nieve, con las extremidades congeladas, perdió todos los dedos de los pies. Y aún así, siguió caminando. El 12 de enero salieron. Un grupo de indígenas los encontró, les dio comida, lo que probablemente les salvó la vida. Mary Ann, finalmente, llegó a un asentamiento de California. Les contó lo que había sucedido, que docenas de personas todavía estaban atrapadas en el lago. Más tarde, los equipos de rescate fueron allí y sacaron al resto. Algunos de sus hermanos y hermanas sobrevivieron gracias a eso. Sin embargo, Mary Ann no salió ilesa de esta prueba. Estaba delgada, entumecida, quebrada. Sus 2 padres murieron en esa nieve. El cuerpo de su madre fue comido, al igual que el de uno de sus hermanos menores. Cuando llegó a un lugar seguro, dijo, «Desearía poder llorar, pero no puedo. Si pudiera olvidar esta tragedia, quizás volvería a aprender a llorar». Se casó solo 3 meses después, probablemente necesitando algo sólido a lo que aferrarse. Pero ni siquiera eso duró mucho. Su marido fue asesinado en 1848. Mary Ann vivió hasta los 64 años. Habló poco de las montañas, pero lo llevó consigo. Todo, el hambre, el horror, la supervivencia. Salió no porque fuera intrépida, sino porque se negó a detenerse. Y ahora, nuestra siguiente superviviente cruzó las arenas descalza. Número 5. Olive Oatman. Olive Oatman. A principios de 1851, Olive Oatman tenía solo 13 años. Su familia, sus padres y 7 hijos, cruzaba sola el desierto de Sonora, dirigiéndose al oeste, a California. Los lugares eran secos, remotos, y la ayuda estaba a millas de distancia. Y entonces todo se derrumbó. Una tarde, un grupo de guerreros Yavapai atacó su campamento sin previo aviso. La familia no tuvo salida. Quizás tenían hambre, quizás estaban desesperados. En cualquier caso, vinieron con garrotes y cuchillos. Mataron a los padres de Olive y a 4 de sus hermanos y hermanas allí mismo, en el lecho del río, y los mataron rápida y brutalmente. Olive vio cómo sucedió. Intentó alcanzar a su madre, pero uno de los hombres la sujetó y le dijo que si se movía de nuevo, le aplastaría el cráneo. Su hermana menor, Mary Ann, de solo 7 años, siguió viva, y su hermano mayor, Lorenzo, que tenía 14, fue golpeado y dado por muerto con el cráneo fracturado. Sin embargo, de alguna manera se arrastró y sobrevivió. Pero Olive y Mary Ann fueron tomadas prisioneras. Los Yavapai arrastraron a las 2 niñas hacia el norte a pie, 60 millas a través del desierto, sin zapatos y casi sin agua. Estaban hambrientas, quemadas por el sol y asustadas. Para cuando llegaron a la aldea Yavapai, ya estaban quebradas. Allí la tribu las trató como esclavas, obligándolas a acarrear agua, moler semillas, hacer todo lo que necesitaban. Las golpeaban cuando no se movían lo suficientemente rápido. Apenas las alimentaban. Esto duró alrededor de 1 año. Luego llegó una sequía.
La comida escaseó aún más. Los Yavapai no querían alimentar 2 bocas extras. Por lo tanto, en la primavera de 1852, cuando un grupo de Mojave llegó a la aldea, los Yavapai intercambiaron a las niñas por varios caballos, mantas y abalorios, y así Olive y Mary Ann fueron entregadas a extraños. Los Mojave las obligaron a caminar de nuevo. Esta vez fueron 200 millas descalzas por el desierto. Sus pies se agrietaron y sangraron. Después de varios días de camino, algunas mujeres Mojave intervinieron y les hicieron mocasines de piel de venado. Fue el primer acto real de bondad desde su cautiverio. Cuando finalmente llegaron a la aldea Mojave, algo cambió. El jefe de la tribu y su familia acogieron a las niñas. No las trataron como esclavas, seguían siendo extrañas, pero no las golpearon ni las dejaron morir de hambre. Con el tiempo, los Mojave comenzaron a aceptarlas. Luego vinieron los tatuajes. Era parte de su cultura. 5 líneas tatuadas en la barbilla, hechas con tinta de cactus y palos afilados. El dolor era real, pero Olive no se resistió. Permitió que sucediera. Esta marca significaba algo. Decía, ahora eres una de nosotros. Incluso después de la muerte, serás recordada. Para entonces, Olive sabía que no volvería. No ahora, quizás nunca. Olive permaneció con los Mojave durante los siguientes años. Aprendió su idioma. Trabajó codo a codo con las mujeres. Recolectaba comida, la acarreaba, la molía, haciendo lo que había que hacer. Jugaban, cantaban canciones. La vida era dura, pero era vida, y Olive encontró la manera de continuar. Luego llegó otro golpe. En 1855, la cosecha fracasó. No hubo lluvia, no hubo comida. La gente comenzó a morir de hambre. Mary Ann, su hermana menor, no sobrevivió. Tenía unos 12 años, demasiado delgada durante demasiado tiempo. Un día simplemente no despertó. Olive también estuvo a punto de morir, pero la familia Mojave, con la que vivía, compartió lo poco que tenían. Era poco, pero suficiente para mantenerla viva. Para entonces, ella había sido su Ellie, pariente, durante 4 años. No intentó escapar. No sabía cómo cruzar el desierto sola y creía que toda su familia estaba muerta. Entonces, algo cambió. A principios de 1856, corrieron rumores de que una muchacha blanca vivía con los Mojave. Los colonos lo supieron, y también las autoridades. En febrero, un hombre llamado Francisco, de la tribu Quechan, llegó a la aldea Mojave. Trajo un mensaje. Estados Unidos quería que la muchacha regresara. Al principio, los Mojave se resistieron. Olive ya no era una prisionera, era una de ellos. Pero la amenaza era clara. Entréguenla o se enfrentarán a los soldados. Y ellos aceptaron. Entregaron a Olive a cambio de 2 caballos, varias mantas y abalorios. Tenía 19 años cuando salió de ese desierto, vestida con un simple vestido de algodón que le habían dado los Mojave, con un tatuaje en la barbilla. No se parecía a ninguno de los soldados que habían visto antes y no hablaba como ellos. En Fort Yuma le esperaba una sorpresa. Lorenzo, su hermano, había sobrevivido. Sobrevivió al ataque en 1851. Se arrastró medio muerto y de alguna manera se recuperó. No se habían visto en 5 años. El reencuentro fue real, desordenado, emocional. Después de eso, la historia de Olive se extendió rápidamente.
un clérigo, la ayudó a escribir un libro. Se llamó El cautiverio de las hermanas Oatman. Su rostro tatuado se convirtió en un símbolo. La gente no sabía qué pensar de ella. Para ellos era una rareza, una superviviente, una víctima, una mujer que había vivido con salvajes. Pero para Olive no era tan simple. Dijo que la habían quitado 2 veces, una por los indios y otra por el ejército. Nunca pudo regresar por completo a su vida anterior. Había vivido demasiado tiempo en otro mundo. El trauma, el dolor, el choque cultural, todo eso permaneció con ella, pero siguió adelante. Se casó, mantuvo su pasado en su mayor parte en secreto y vivió hasta los 60 y tantos años. Pero la verdad nunca la abandonó. Y al igual que Olive, la siguiente superviviente en nuestra lista perdió todo lo que tenía 2 veces. Catherine Sager. En 1844, Catherine Sager tenía 9 años. Su familia, sus padres y 6 hijos, se unió a una caravana que se dirigía al oeste por el sendero de Oregón. Solo intentaban empezar de nuevo, pero todo salió mal. En algún lugar de las praderas, Catherine saltó de una carreta en movimiento. Su vestido se enganchó en una rueda. La carreta la arrastró y las ruedas le aplastaron la pierna izquierda. En la naturaleza no había hospital, no había un médico de verdad. Solo había pradera abierta y algunos colonos que hacían lo que podían. Y así, su padre y un médico dudoso que viajaba con ellos le enderezaron la pierna como pudieron. Usaron tablillas e intentaron mantener la herida limpia. Y eso fue todo, sin anestesia. Catherine sentía un dolor intenso, muy intenso. Estuvo acostada en la carreta durante meses, mientras el hueso sanaba, y de alguna manera conservó la pierna, pero nunca volvió a caminar como antes. Luego comenzó la enfermedad. La llamaban fiebre del campamento, pero era tifus. Su padre fue el primero en enfermar. Moría junto a ella en la carreta, sabiendo que nadie cuidaría de sus hijos. Antes de morir, le suplicó al capitán de la caravana que los cuidara. Semanas después, su madre también murió. Fiebre, parto, dolor, todo se juntó. En menos de un mes, los hijos de Sager quedaron huérfanos. El mayor tenía 14 años, el menor solo unos meses. Catherine, todavía postrada en cama con su pierna aplastada, estaba atrapada en la carreta, sin padres y sin un futuro claro. Otras familias de la caravana acudieron en su ayuda. Dieron lo poco que tenían, comida, ayuda, cuidados. Era poco, pero fue suficiente. Finalmente, los huérfanos llegaron a Oregón. Después de 6 meses y 2000 millas, la caravana llegó a la misión Whitman, en el valle de Walla Walla. Era octubre de 1844. Los misioneros, Marcus y Narcisa Whitman, acogieron a los 7 hijos Sager, y al año siguiente los adoptaron oficialmente. Por primera vez en meses, los niños tenían un techo sobre sus cabezas y comida normal. La pierna de Catherine finalmente sanó. Empezó a caminar de nuevo, cojeando, pero moviéndose. Ayudaba en las tareas del hogar, aprendía a leer y escribir. No fue fácil, pero era una especie de paz. Sin embargo, no duró mucho. La misión Whitman estaba en territorio Cayuse. Las tensiones con la tribu Cayuse habían estado aumentando durante años. En 1847, una epidemia de sarampión asoló la región. La mitad de los Cayuse murieron,
principalmente niños. Pero los colonos blancos, tratados por el Dr. Whitman, en su mayoría, sobrevivieron. Los Cayuse creían que los misioneros habían traído la enfermedad, o al menos pensaban que Whitman estaba salvando a los colonos mientras permitía que los niños indígenas murieran, y así el dolor se convirtió en ira, y la situación estaba a punto de estallar. El 29 de noviembre de 1847, todo se derrumbó. Un grupo de guerreros Cayuse atacó la misión Whitman sin previo aviso. Mataron a Marcus y Narcissa Whitman junto con otros 12 colonos. Fue rápido y brutal. John y Frank Sager, hermanos de Catherine, de 15 y 13 años, fueron asesinados en esa masacre. Catherine tenía 12 años. Lo vio todo. Una de sus hermanas menores, Luisa, había enfermado de sarampión y no sobrevivió a las secuelas. Murió durante los disturbios. La propia Catherine fue golpeada en el muslo, ya sea con un tomahawk o con la culata de un rifle. Las historias varían, pero la cicatriz le duró toda la vida. Ella y sus 3 hermanas restantes, Elizabeth, Matilda y la pequeña Henrietta, fueron tomadas prisioneras por los Cayuse junto con otras 50 mujeres y niños aproximadamente. Fueron mantenidas como rehenes en la aldea Cayuse durante un mes. Hacía frío, la comida escaseaba, la gente seguía muriendo de sarampión y de hambre. Catherine lo describió más tarde como un tiempo de miedo y dolor. Eran rehenes. Los Cayuse querían intercambiarlas por provisiones. Catherine, ahora la mayor de las 4, hizo todo lo posible para calmar a sus hermanas. Ya había perdido a sus 2 padres biológicos, luego a sus padres adoptivos y ahora a sus hermanos. Era una niña tratando de aferrarse a lo poco que le quedaba. En algún momento, los Cayuse discutieron matar a algunos de los cautivos en represalia por sus muertos. La tensión era alta, pero no lo hicieron. A finales de diciembre llegó la ayuda. Peter Skinner Ogden, de la Compañía de la Bahía de Hudson, negoció su liberación. El 29 de diciembre de 1847, los Cayuse intercambiaron a los 49 supervivientes por bienes, mantas, camisas, abrigos, hachas, tabaco y abalorios. Ese fue el precio. Catherine y sus hermanas fueron liberadas. Fueron trasladadas a Fort Vancouver, luego a Oregon City. La guerra entre los colonos y los Cayuse continuó, pero las niñas ya estaban fuera de ella. Sin embargo, fueron separadas de nuevo. Ninguna familia podía acoger a las 4, así que las dispersaron por el valle de Willamette. Henrietta, la más joven, no vivió mucho tiempo. Murió a los 26 años, según los informes, asesinada accidentalmente por un delincuente. Pero las otras 3 sobrevivieron, crecieron, se casaron, formaron familias. Catherine no guardó silencio sobre lo sucedido. Alrededor de 1860 lo escribió todo en unas memorias tituladas A través de las llanuras en 1844. No adornó nada. Escribió sobre cómo su padre moribundo suplicó a alguien que la cuidara, sobre cómo su madre fue enterrada en una sábana en la naturaleza, sobre la sangre en el suelo la noche de la masacre de los Whitman. Contó la verdad. Catherine vivió hasta los 76 años. Se convirtió en parte de la historia temprana de los colonos de Oregón. Pero, lo más importante,
Sobrevivió cuando muchos a su alrededor murieron y contó su historia para que otros supieran cómo era realmente la frontera para una niña que perdió casi todo y de alguna manera siguió viviendo. Y aunque Catherine apenas llegó a la seguridad, la siguiente superviviente en nuestra lista estuvo a punto de no sobrevivir en absoluto. Número 7. Fanny Kelly. Fanny Kelly. En julio de 1864, Fanny Kelly tenía 19 años. Se dirigía al oeste con su esposo por el sendero de Oregón. Iban a Idaho en un pequeño grupo de carretas. Nada especial, solo unas pocas personas tratando de comenzar una nueva vida. El día 12, cerca de Little Box Elder Creek, en lo que ahora es Wyoming, fueron rodeados por unos 250 guerreros Lakota Sioux, Oglala y Minneconjou. Estaban armados y pintados para la guerra. El grupo intentó negociar, pero no funcionó. Minutos después, volaron flechas y balas. 3 hombres fueron asesinados en el acto. El esposo de Fanny y otro lograron escapar, pero Fanny, otra mujer y 2 niños fueron tomados prisioneros. Así comenzaron 5 largos meses de cautiverio. La primera noche, Fanny intentó escapar. Le dijo a la niña de 7 años, su sobrina adoptiva Mary, que fue capturada con ella, que corriera. La niña desapareció en la oscuridad. Fanny intentó seguirla, pero no pudo. La atraparon y la golpearon. Días después, los buscadores encontraron el cuerpo de Mary, de 7 años, despojado del cuero cabelludo y lleno de flechas. La noche siguiente, otra mujer, Sarah Lamer, y su hijo lograron escapar. Fanny se quedó sola. En menos de 2 días, todos los que conocía en esa caravana estaban muertos o desaparecidos. Fanny fue conducida por las llanuras con la partida de guerra. A partir de ese momento, fue supervivencia y nada más. Rápidamente aprendió: mantén la cabeza gacha, pero mantente alerta. Fue golpeada, amenazada, casi asesinada más de una vez. En una ocasión, se le cayó y rompió la pipa del viejo jefe. Él se enfureció y dijo que la mataría. Entonces ella sacó todo su dinero, solo un fajo de billetes verdes arrugados, y se lo ofreció, diciendo que el dinero era valioso. Como resultado, él la dejó vivir. En otra ocasión, aceptó un regalo, solo un par de medias de un joven guerrero. Gran error. No sabía que había roto el protocolo. El jefe explotó. Un hombre le apuntó con un arco. En ese momento, otro guerrero, Jumping Bear, intervino. Agarró el arco, lo detuvo. Probablemente le salvó la vida. Después de eso, Fanny se mantuvo callada, observando todo, aprendiendo qué no hacer. Fue arrastrada de un campamento Sioux a otro. En el camino, vio cómo era realmente esa guerra. Vio escaramuzas. Una vez apareció la caballería del general Sully. Retumbaron los cañones. Comenzó el caos. Los Sioux se llevaron apresuradamente a las mujeres y los niños a un lugar seguro. Los soldados no pudieron alcanzarla, así que se retiraron. Después de eso, algunos de los Sioux quisieron matarla, quemarla viva. Estaban enojados por el ataque de los soldados. Celebraron un consejo discutiendo qué hacer con ella. Un viejo jefe llamado Ottawa se levantó. Tenía más de 75 años, casi ciego. Declaró que ella le pertenecía. Esto detuvo a los demás. Así fue como sobrevivió. Pero desde entonces, ella fue su esposa cautiva.
no de verdad, sino nominalmente. Todavía prisionera, todavía propiedad. Luego corrieron los rumores. Ambas partes, los colonos blancos y los Sioux, sabían que estaba cautiva. En agosto, un hombre llamado Porcupine llegó con una carta. Un oficial estadounidense intentó rescatarla. Porcupine podría haber ayudado, pero no lo hizo. Incluso se negó a entregar su respuesta. Estaba atrapada, sola, pero viva. Luego, a principios de septiembre, los captores de Fanny la obligaron a escribir una carta. Le dijeron que la enviara a una caravana cercana, dirigida por el capitán James Fisk. El objetivo era simple: tender una emboscada a los soldados. Fanny no discutió. Se sentó y escribió la carta, pero dentro ocultó una advertencia silenciosa y astuta. Sabía que los guerreros no sabían leer inglés. El mensaje los eludió y llegó a Fisk. Fisk no cayó en la trampa. Intentó rescatarla, pero sin éxito. Sin embargo, difundió la noticia de su cautiverio, y esto atrajo la atención. La presión sobre el ejército para liberarla comenzó a aumentar. Para el otoño, las cosas empeoraron. Noches frías, casi sin comida, sin refugio real. Fanny estaba enferma del alma, despertándose cada día sin saber si vería el siguiente. En algún momento, el jefe Ottawa abandonó el campamento, así que Fanny fue entregada a otra familia. Y fue entonces cuando conoció al hombre temido por su caballo, un conocido líder Sioux. Fanny no sabía que su esposo le había enviado 2 trajes caros a este hombre con la esperanza de que la cambiara por su libertad. En cambio, el jefe mintió, diciendo que no podía encontrarla. Se quedó con los trajes y la abandonó. Otro callejón sin salida. En noviembre, la guerra llevaba 2 años. Algunas bandas Sioux estaban cansadas de luchar. Los Sijasapa, o Sioux Pies Negros, decidieron hacer la paz. Parte del acuerdo era ayudar a recuperar a Fanny. Fueron al campamento de Oglala y exigieron su liberación. Sin embargo, los Oglala se negaron. Ella era un trofeo de guerra para ellos. La situación estuvo a punto de convertirse en una batalla, con los rifles preparados, ambas partes enfrentadas. Al final, los Pies Negros tomaron a Fanny y huyeron. Los Oglala los persiguieron furiosos, pero después de un enfrentamiento en las praderas, se retiraron. Así fue como los Pies Negros se quedaron con ella. Estaba fuera del poder de los Oglala, pero no fuera de peligro. Los Pies Negros la llevaron a su aldea. Afirmaron que la entregarían al general Sully, pero Fanny no estaba tan segura. Escuchó conversaciones sobre planes para usarla como cebo, quizás incluso como pretexto para atacar Fort Sully. Sin embargo, ella no esperó para averiguarlo. Se acercó a Jumping Bear, el mismo guerrero que una vez le había salvado la vida. Le pidió que le entregara una carta al ejército. Escribió claramente: «No confíen en ninguna entrega si no es segura. Podría ser una trampa». Jumping Bear tomó el mensaje, pero ella no volvió a verlo. Pero lo entregó. El 9 de diciembre de 1864, todo finalmente terminó. Un grupo de guerreros Pies Negros condujo a Fanny a través de las praderas nevadas de Dakota, 200 millas hasta Fort Sully. Cuando llegaron, de 8 a 12 jefes la sacaron bajo una bandera blanca. Los soldados los dejaron entrar. Tan pronto como Fanny pasó, cerraron las puertas. Estaba a salvo. Por primera vez en 5 meses, era libre. Estaba delgada, demacrada,
con el rostro quemado por el viento y el frío, pero había sobrevivido. 2 meses después, su esposo, Joseph, la encontró. La había estado buscando todo el invierno. Él trajo la confirmación de lo que ella ya temía. La pequeña Mary no había sobrevivido a ese primer intento de escape en julio. Más tarde, Fanny escribió un libro sobre todo lo que sucedió. Lo publicó en 1871. Describió lo que vio, lo que aprendió, lo que la mantuvo viva. Dejó claro que fue tratada con dureza, pero nunca fue agredida sexualmente. Este detalle era extremadamente importante para ella y para el mundo en el que vivía. Después de su liberación, Fanny tardó años en recuperarse. Las cicatrices quedaron, pero no permitió que su historia desapareciera. Su relato no es el más conocido, pero es uno de los más duros. El de una joven atrapada en el centro de una guerra brutal, que fue utilizada, perseguida, casi quebrada, pero que aún así resistió hasta el final. Y al final, todas estas valientes mujeres no eran guerreras, no eran leyendas, eran simplemente mujeres que se negaron a morir. Y nada de esto debería haber sido recordado, pero lo fue. Sobrevivieron a lo que debería haberlas destruido, y nos contaron el precio. Y ahora pregúntate, si hubieras sido tú, ¿habrías sobrevivido?